Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Dicen los viajeros, y algunos libros de historia, y algunos libros de cuentos, que si viajan a la India, tienen que visitar la región del Punjab. El Punjab es una de las provincias donde la gente, dicen, es más grande que la vida misma. Personas grandotas, sanas, fuertes, cuyas historias también son grandotas y sanas y más grandes que la vida misma. Y cuentan que hace mucho tiempo, vivía en esta región, en el Punjab, en uno de los tantos reinos que había en esta región, un hombre que se dedicaba a la lucha libre, que era un deporte bastante popular en esa época, como lo es ahora. Este hombre se llamaba Jatinder. Y si ustedes buscan en internet van a ver que hay un luchador de lucha libre, valga la redundancia, que también se llama Jatinder y que vive en la actualidad, pero no es el mismo. Este Jatinder del pasado, de este reino lejano en el Punjab, era un luchador muy famoso, era el más famoso de su región, era tremendamente fuerte, era el campeón de los campeones. Y entre otras cosas, además, era un hombre que vivía de forma muy humilde con su hija. Cada tanto se le aparecía algún rival, algún nuevo luchador que quería convertirse en el más famoso, en el mejor, y así fue como apareció Satinder el joven. Satinder venía de otro reino, también del Punjab, pero de una zona un poquito más lejana, y justamente estaba buscando a Jatinder para poder enfrentarlo en un duelo de lucha libre y Satinder el joven convertirse en Satinder el campeón, el más grande de todos, el mejor, el único, el original. Pero cuando llegó a la casa de Jatinder no lo encontró. Solamente encontró a la hija de Jatinder, a la Jo, una joven que estaba haciendo las tareas diarias que hacía ella, entre otras cosas barrer. Y justamente así fue como Satinder la vio, barriendo las hojas que habían caído de los árboles en el jardín, limpiando la casa, colgando la ropa y de repente entrando al establo, porque eso sí, Jatinder, el campeón, tenía un establo de elefantes, 10 elefantes para ser exactos. Y Satinder el joven empezó a ver algo muy raro, porque la vio a la Jo, a la jovencita con su escoba barriendo con una mano, mientras con la otra mano levantaba a cada uno de los elefantes para poder barrer por debajo de ellos. No podía creerlo, no podía entender muy bien cómo la muchacha podía tener tanta fuerza. ¿Qué comía esta gente? Pero, a ver, tal vez sería solamente un truco de sus ojos, así que directamente decidió acercarse y preguntar por lo que importaba, que no era de dónde había sacado la fuerza ella, sino dónde estaba su padre. Y cuando la joven la Jo se encontró con Satinder el joven, bueno, lo que le dijo es que el papá no estaba en este momento, que tampoco estaba luchando en este momento, que no era temporada, pero entonces hacía un trabajo paralelo, ¿no? Digo, en temporada peleaba y en no temporada o en temporada baja, el hombre salía a buscar leña, ramas caídas, y esa leña y ramas caídas las recogía y las llevaba al mercado para venderlas. Y con eso se mantenían cuando él no estaba peleando. El muchacho le preguntó que cómo lo podía encontrar a Jatinder, el campeón, buscando ramas en medio de un bosque, porque él en realidad iba para un duelo. Y la joven le dijo que iba a ser muy fácil encontrarlo porque era la única persona que él iba a encontrar en el bosque empujando 150 carros vacíos o tal vez llenos de leña, dependiendo de a qué hora lo iba a encontrar dentro del bosque. Satinder no estaba seguro si la joven le estaba diciendo una broma, le estaba exagerando, pero dijo, bueno, lo voy a buscar, y se fue al medio del bosque a encontrarse con Jatinder el campeón. Y tal cual la chica, la hija, lo había dicho,
Ahí estaba el hombre. 150 carros, algunos llenos de leña, otros no, a medias, sus brazos cargados de leñas y ramas caídas, poniendo uno a uno de estos carros a punto como para poder llevarlos después al mercado. Satinder tomó aliento y se plantó frente al campeón y le dijo: hola, soy Satinder el joven y vengo a desafiarte a un duelo de lucha libre. Quiero ser yo, a partir de ahora, el campeón de campeones. Cuando Jatinder lo vio, le dijo: bueno, hola, ¿qué tal? Sí, a veces pasa esto de que vienen a buscar una pelea en duelo, pero tengo que decirte, es que tal vez vos no sepas que yo como campeón solamente lucho si es que hay público. Y en este bosque lo único que hay es 150 carros, algunos con leña y otros no, pero no veo a nadie de público para que pueda ver nuestro duelo. Así que te agradezco la invitación, te agradezco el desafío, pero no, gracias. Y Satinder empezó: pero vengo de otra parte, vengo de otro reino, viajé un montón para pelear con vos. Y así estaba cuando vieron pasar a una anciana que estaba cargando sobre su cabeza 40 vasijas de agua llenas, y con muy buen equilibrio las iba llevando para su casa. Y entonces ahí Satinder el joven dijo: ahí podemos preguntarle a la señora que sea nuestro testigo. Y Jatinder el campeón dijo: bueno, podemos preguntarle y a ver qué dice ella. Y le dijeron: disculpe señora, ¿no querrá usted detenerse un momento a contemplar nuestro duelo? Porque si no, no podemos pelear. Y la anciana, que le gustaban la lucha libre aparentemente, dijo: qué belleza, qué maravilla, qué cosa más grande. Pero no podía detenerse a ver una pelea por más interesante que sonara la invitación. Así que les agradeció y siguió camino. Hasta que se detuvo y dijo: pero, a ver, ¿ustedes realmente están buscando hacer este duelo? Y ellos le dijeron que sí, le explicaron, las razones. Y entonces ella dijo: bueno, yo tengo las manos libres, o sea, las 40 jarras de agua las tengo sobre la cabeza, pero las manos están libres. Hagan una cosa, salten sobre mis manos y peleen, y yo mientras voy caminando hasta mi casa con la jarra de agua, puedo ser testigo de la pelea de ustedes. Cuando Jatinder dijo que sí, Satinder lo miró con cara de: usted está totalmente loco, pero bueno, vamos a hacer caso a lo que dice el campeón, y ambos saltaron sobre las manos de la anciana y empezaron a pelear. Era un duelo fascinante, y la verdad no entiendo todavía, y nadie en el Punjab entiende, cómo esa mujer no se tropezó de tan fascinada que estaba mirándolos a ellos pelear sobre sus manos. Pero la anciana siguió caminando, mirando la pelea, y cuando estaba llegando a su casa, coincidió con su hijo, que estaba volviendo con los 4000 camellos. Pero cabe aclarar que el muchacho no era muy... ¿cómo decirlo? Muy trabajador, así que no se había ido muy lejos con los camellos, y hacía rato que su madre le venía diciendo que si él no ponía un poco más de esfuerzo en el trabajo que hacía todos los días, ella iba a venir con algunos hombres fuertes para que lo golpearan y hacerlo entrar en razones. Amenaza de madre desesperada, pero que nunca iba a cumplir. El hijo no sabía esto de que la madre lo amenazaba, pero esto no se iba a cumplir, así que cuando vio los luchadores peleando sobre las manos de su madre, pensó que eran los hombres que venían a golpearlo a él por ser tan haragán. ¿Y qué hizo? Se sacó el pañuelo que tenía puesto y ahí metió a los 4000 camellos, los puso sobre su cabeza y salió corriendo. No sea cosa que le dieran una paliza o se quedaran con los camellos. Y cuentan que corrió tan rápido que no escuchó los gritos de la madre pidiendo que se detuviera. Bueno, la madre, desesperada, soltó a los luchadores, trató de alcanzar a su hijo, pero fue imposible. Y ahí fue que Jatinder le ofreció ayuda y le dijo: señora, no se preocupe, no se angustie, nosotros vamos a ir a alcanzarlo y decirle que esto es un malentendido. Y así fue como los dos luchadores terminaron corriendo detrás de el joven que llevaba los 4000 camellos dentro de un pañuelo. Mientras el joven corría con los camellos arriba de su cabeza, aparentemente algunos de los camellos empezaron a estar incómodos de estar tan apretujados ahí adentro, así que empezaron a asomarse de afuera del pañuelo, y un pájaro que pasaba volando por ahí los vio. Y cuando los vio moverse dijo: comida, y entonces se tiró encima de la cabeza del joven y le arrancó el pañuelo con los 4000 camellos de la cabeza y se lo llevó volando. Se lo llevó volando como para alcanzar su nido y ahí poder darse un festín, pero el pañuelo era demasiado pesado y las alas no le daban, no le alcanzaba la fuerza, por más que esta fuera un ave del Punjab. Y dicen que aunque aleteó y aleteó y aleteó,
en algún momento tuvo que soltar el pañuelo que cayó con los 4000 camellos con tanta mala suerte que cayó sobre la casa de un hombre rico. Y justo arriba del balcón donde estaba parada la hija del hombre rico disfrutando del aire y los jardines. La joven, que sintió que algo caía sobre ella, miró hacia arriba y ¡plop! Ahí cayó el pañuelo con los 4000 camellos, en el ojo de la joven. Pero la joven era tan grande y tan fuerte que lo único que sintió fue una basurita en el ojo. Enseguida se la sacó con el dedo, la basurita salió volando y atravesó los muros de la casa del hombre rico, y dicen que cayó del otro lado, justo donde estaba el muchacho tratando de alcanzar al ave que se había llevado su pañuelo con sus 4000 camellos. Y justo en el mismo momento que Jatinder el campeón y Satinder el joven habían llegado a alcanzar al muchacho que estaba huyendo. Bueno, trataron de aclarar el malentendido, se aclaró el malentendido, el joven con los 4000 camellos volvió, acompañado de los dos luchadores que nunca terminaron de pelear. Para cuando ya había pasado todo esto, era más del mediodía, y entonces Jatinder el campeón lo invitó al joven Satinder y le dijo: quédate a almorzar, aunque sea ya que venís de otro reino, aunque no pudimos pelear en público o terminar el duelo, quédate a almorzar en mi casa. Y lo invitó. Lo invitó al almuerzo que había preparado su hija que ya preparaba siempre almuerzos muy abundantes como se comen en el Punjab, y entre otras cosas había hecho un curry de lentejas y unos panes típicos de la India que son planos y redondos, pero que en este caso eran planos, redondos y grandes como una luna. Una bandeja llena hasta el techo de estos panes y del curry para poder acompañarlos. Cuando a Satinder el joven le sirvieron su plato, no podía creer el tamaño de los panes ni el tamaño de las porciones del curry. Y él dijo: pero yo no puedo comerme todo este pan. Y la joven lo miró y le dijo: ¿en serio no podés? Mientras doblaba uno de esos panes y se lo comía como si fuera un bocadito. Cuando terminó la comida, que Jatinder el campeón y su hija acabaron, pero no dejaron ni una amiguita, el joven Satinder se quedó pensando que tal vez en vez de convertirse en el campeón de todos los luchadores, podía buscar alguna otra alternativa de vida, porque la verdad que iba a ser muy difícil vencerlo a este hombre tan fuerte si hasta su propia hija... Hasta su propia hija era tremendamente fuerte. Y ahí se le ocurrió una gran idea. Porque lo que iba a hacer ahora era presentarla a esa joven como la mujer más fuerte del mundo. ¿Y a quién la iba a presentar? A su propio rey. A ver, la provincia del Punjab era famosa por tener hombres y mujeres fuertes, más fuertes que la vida, pero una mujer tan fuerte como esta... Bueno, entonces el joven Satinder le preguntó a Latjo si lo quería acompañar a conocer a su rey, a su Maharajá, y a presentarla, y que seguramente el Maharajá la iba a recompensar por su fuerza y su vitalidad. La joven, que no había viajado demasiado pero tenía el espíritu de aventura, le dijo que sí, que lo podía acompañar, pero que no iba a dejar sola ni su casa ni a su padre. Satinder le dijo: bueno, podemos llevar a tu padre, después de todo es el luchador más famoso, pero tu casa... Y ella dijo: no te preocupes, y mientras tanto enterró las manos en la tierra. Alrededor de la casa hizo un poco de fuerza y ¡plop! Se puso la casa al hombro con su padre adentro, que estaba en ese momento lavando los platos en la cocina. Y se la llevó. Se llevó la casa al padre y fue acompañándolo a Satinder el joven hasta que llegaron al reino vecino donde estaba el Maharajá, el rey de este joven. Y el joven se presentó frente a este rey y le dijo: Maharajá, tal vez deje de luchar para siempre, pero tengo algo mejor para traerle a usted. Tengo a la mujer más fuerte del mundo, más fuerte del mundo. Y cuando el Maharajá le dijo: bueno, tráela frente a mí, la joven dejó la casa y al padre ahí en la puerta de entrada del palacio y lo siguió a Satinder. Cuando se encontró frente al Maharajá, el Maharajá dijo: bueno, demostrame tu fuerza. ¿Qué podemos traer para que esta chica levante? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Elefantes? Traigan elefantes. Y trajeron los 3 elefantes más grandes que tenía el Maharajá. La joven, que ya estaba acostumbrada a levantar 10 elefantes solamente para barrer, imagínense que lo único que hizo fue agarrar a los 3 elefantes de la cola, atarlos entre sí, levantarlos y ponerlos sobre el hombro. Y le preguntó al Maharajá: ¿y ahora dónde los dejo? El Maharajá, que no podía creer lo que estaba viendo, le dijo: ¿en el techo?
Y ella dijo, bueno, en el techo. Y salió del palacio con los elefantes al hombro, tomó puntería y los arrojó hacia el techo del palacio. Los elefantes eran tan grandes y tan pesados que hundieron el techo que acababan de terminar de arreglar hacía pocos meses. Y así el techo cayó sobre toda la corte, incluyendo el Maharaja. Entre los escombros, el Maharaja, indignado, ordenó que tanto ella como el que la había traído, como el padre, como esa casa, hasta los propios elefantes, que se los llevaran a todos, que se fueran. No quería verlos a ninguno. Y así fue como Satinder, Jatinder, la joven y los elefantes volvieron a la casa de Jatinder. Pero el Maharaja, en el palacio en ruinas, se quedó pensando, una mujer tan fuerte era un peligro para él, era un peligro para el reino. Miren si de repente se le ocurría un día a ella que quería ser el Maharaja. Miren si se le ocurría aparecer en el palacio armada hasta los dientes. ¿Qué podía hacer con él? ¿Lo iba a meter en la cárcel? ¿Iba a hacer cualquier cosa? No. A este tipo de amenazas había que deshacerse de ellas. Y entonces el Maharaja llamó a su ejército y, armado hasta los dientes, en un caballo, no en un elefante porque ya había aprendido la lección, pero los caballos son más rápidos, se subió con su armadura, sus armas, su ejército detrás y atravesaron el reino hasta el reino vecino y fueron hasta la casa de Jatinder el campeón, a buscar a esta joven tan peligrosa, que en ese mismo momento estaba acomodando a los 3 nuevos elefantes que habían traído a la casa. Cuando la joven escuchó venir a lo lejos el sonido de los soldados marchando en el suelo, golpeando con sus pies rítmicamente y acercándose, y el sonido de los cascos del caballo, terminó de acomodar al último de los elefantes y se asomó y lo vio ahí a lo lejos al Maharaja, armado de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, sobre un caballo, todo cubierto de armadura, y cuando la joven vio detrás de él un ejército enorme. ¿Qué hizo ella? Dejó el delantal que tenía puesto, salió a la entrada del jardín, avanzó unos pasos hasta salir de su casa y de su jardín y esperó. Cuando el Maharaja se acercó un poco más a ella estiró una mano y tomó al Maharaja con esa mano. Y luego estiró el otro brazo y con ese brazo capturó a todo el ejército, soldados, armas y caballos. Y después se los puso al hombro y se fue caminando y atravesó su reino y llegó al reino vecino, donde estaba el palacio en ruinas del Maharaja. Y lo que estaba entero era el calabozo. Así que ahí puso al Maharaja y puso a los soldados. Y les preguntó a la gente del reino qué hacer con esta situación. La gente del reino estaba un poco cansada de este Maharaja. Así que le dijeron a la joven que lo dejara en el calabozo. Y entonces ella entre las ruinas del palacio encontró una corona y se la puso. Se declaró a sí misma reina de ese lugar. Y la gente, viendo a esta joven tan fuerte, la aceptó. Y dicen que a partir de ese momento gobernó en ese reino como la mujer más fuerte, pero además como la reina más sabia de ese mundo. Una mujer más fuerte y más grande que la vida misma, de una historia que, según me dijeron, tan grande como es, tiene una semilla de verdad. Esto fue